Hola, estimados amigos, buenas tardes nos dé Dios, todos sus santos reinos, y que la Santísima Virgen del Valle, bajo su manto celestial, les cuide, les proteja, les bendiga y les dé mucha salud tanto a ustedes como a vuestras respectivas familias. Y que nuestro patrón, el apóstol Santiago, que igualmente nos bendiga a todos los que estáis viendo el vídeo y a todos los exijanos, de dentro, de fuera, de dentro, etcétera, etcétera, como siempre digo. Bueno, pues hoy tenemos aquí a nuestro amigo don Juan Méndez Varo, ya colaborador habitual de estos vídeos. Ustedes dirán qué pedazo de colaboradores me busco, ¿verdad? Es que claro, es que si no, esto no lo ve a nadie. ¿Estamos? Y se acuerda que hablamos el otro día desde aquí de arriba, porque hay que decir que estamos en el Hotel Infanta Leonor. Lo que pasa es que la primera parte de este magnífico libro, de la década de los 60, no nos dio tiempo, lo hicimos desde arriba, con las vistas impresionantes de la ciudad de Ecija, con sus torres y todo lo que se ve de ahí arriba, impresionante. Pero hoy hace un día de mucho viento, hay ráfagas de 35 o 40 kilómetros por hora, claro. Y vamos a salir volando nosotros y la cámara. Y además estamos pillados, le pido disculpas un poco por la voz, porque yo por lo menos estoy cogido. Juan también está cogido un poquillo. Y he dicho, bueno, pues vámonos aquí abajo en el hotel. Hay un patio estupendo, un patio andaluz, están viendo ustedes aquí el pozo antiguo ahí, ¿vale? Y es precioso. Tiene Juan esto, el director, gerente y director general del Infanta Leonor. Don Juan, muchísimas gracias por ofrecernos otra vez usted las instalaciones para poder hacer estos videomensajes, Así que nuestro agradecimiento. Bueno, don Juan, han pasado unos pocos de días, ha pasado la Nochebuena, han pasado algunos días de Navidad, días de estar con la familia. Yo sé que tú tienes familia afuera, no sé si tú has ido o has venido. Ha venido. Porque como me dijiste que le puse un mensaje al otro, dice, no, estoy en el aeropuerto. Y digo, bueno, pero vais o vienes. Y te he visto una fotografía con nietos y demás, ¿no? En fin, claro. Efectivamente. Lógico. Bien, ¿no? Todos los días estupendo, ¿no? Muy bien, magníficamente. Sí, todos los días. Estos son fiestas especiales de hermanamiento, también con compañeros, amigos y especialmente con la familia, que te puedas sentar en una mesa en torno a un mantel y tenerlo todo allí y poder hablar de múltiples cosas, convivir, vivir ilusiones. Yo creo que es de lo que la maravilla que tiene esta fiesta. Y lógicamente, como bien ha dicho, tengo un hijo está fuera de Ecija, está en Galicia, en la Universidad de Galicia, y hemos tenido también esa oportunidad de que nos venga a pasar estos días, con lo cual estamos completos, muy felices. La pena, Juan, es que esta fiesta, ahora entramos de hecho en el libro, la segunda parte del libro, pero qué bonito sería para la humanidad en general que ese cariño, ese acercamiento, esa humanidad que tenemos en Navidad durará todo el año, ¿verdad? Sí, efectivamente, que no sea un pretexto. Es que después se olvida, pasa Reyes. Sí, le dejamos felicidad para un día, por unos días o un periodo de tiempo, pero el resto de verdad nos olvidamos. Esta cosa de hacer caridad, de ayudar a los demás, parece que se centra única y exclusivamente en este periodo de tiempo, cuando las necesidades son los 365 días. Entonces, es verdad que eso digamos de mantenerlo vigente y vivo, porque la Navidad no puede ser 2 días o 3 días para determinadas fechas, sino a lo largo y ancho de calendario. Y lo que también comentábamos el otro día con varias personas que hemos hablado, estos días no he parado y he estado haciendo varias cosillas, que es que decíamos que es una fiesta y ustedes dirán, Rafael es muy pesado con eso, pero bueno, si es que es la verdad y hay que hablarlo, porque es que es verdad, porque a lo mejor a veces decirlo algún día se pone en valor como en las cosas. Es una fiesta religiosa, porque la Navidad es una fiesta religiosa, se celebra el nacimiento del Hijo de Dios a la tierra, sin contenido religioso, es religiosa, pero con muy poco contenido religioso y sí con mucha diversión. Sí. Y yo decía, bueno, si ahora estamos que si la religión, que si esto, que si lo otro, y perdonen ustedes que sea tan pesado, pero bueno, yo digo, bueno, pues vamos a quitar la Semana Santa de fiesta
vamos a quitar la Navidad de fiesta y ya está. No, eso no. Eso no. O sea, la parte lúdica de festejo... Eso no se toca. Eso no se toca. Sí. Es curioso. Eso es una realidad. Verás que el hombre, por naturaleza, está cambiando, el tiempo va cambiando las cosas y el hombre lo va transformando. Por ejemplo, en Ecija teníamos ferias y fiestas, eran las ferias. En Ecija ya no hay feria. La feria se ha perdido. Quedan las fiestas, porque la feria es de las transacciones, de mercado, de aperos, de un negocio. Esa era la feria. Y en torno a esa feria, a ese intercambio de, en el caso de los aperos de labranza o del mercado de cualquier tipo, pues se creó el puesto de bebida aguardiente, las atracciones para los niños, y ahí surge, a la sombra de esta feria, surgen las atracciones, que esa es la fiesta. En realidad nosotros ya lo que tenemos son las fiestas, no ferias. Les mandamos feria por tradición, pero lo pasa igual que la Navidad. La Navidad, la mayoría de las personas decimos felices fiestas y nos decimos feliz Navidad. El contenido es Navidad. Yo procuro, de verdad, procuro dentro de eso, porque ya con el hábito se pierde. Entonces hay que mantener en esas felicitaciones ese mensaje, las tradiciones, es decir, felices Navidades, porque lógicamente esto es la Navidad. Si tú quieres una fiesta, la puedes buscar en cualquier día del año y no pasa nada. Pero la verdad que estas tradiciones que son muy nuestras, de siglos y siglos, tenemos que mantenerlo. Pero tenemos que mantener nosotros y tenemos que dar ejemplo, y no olvidarnos de un montón de cosas. Muy bien dicho. Bueno, vamos a entrar de ello. Nos quedamos el otro día estábamos repasando el libro, y nos quedamos en la posada de Santa María, y viene lo que viene a continuación es los molinos harineros del río Genil. Vamos a enseñar la foto, ahí está, los molinos harineros del río Genil. Ahí hay dos aquí en la foto, pero bueno, había dos, había muchos, ¿no? Porque en época de Roma, ¿no? Muchísimo. Esto es ya la fábrica de San Juan. Esto es la fábrica de San Juan. Bueno, pues es una pena como están estos dos. Esto se podría recuperar. Sí. Y sobre todo el batanejo, lógicamente, que... Y la suda. Sí, la suda, sí. Esto es una pena porque de las cosas que los exijanos hemos visto caer en ruina, que se nos olviden y que pasen a ruina total, era el conjunto de molinos harineros. Hombre, es verdad que hoy hay otros procedimientos, pero en la estructura, el inmueble se tenía que haber mantenido. Y esos molinos harineros que estaban a lo largo y ancho del río Genil podían haber tenido otra función. Por ejemplo, la sede de la Asociación de Perugüistas, para los pescadores, todas esas personas que miran al río Genil, que tienen el ocio con el río Genil o el trabajo con el río Genil, mantener esos edificios. Concretamente hace 2 años estuve en Navarra y estuvieron restaurando, mejor dicho, aquel día estaban inaugurando un molino harinero que tenía hasta su bar, y es un bar muy bonito, con dependencia, con fotografía, habían guardado todos los instrumentos, todas las herramientas, ¿verdad? Era un auténtico museo. Es decir, hemos tenido muchísimos edificios muy buenos, muy interesantes, y los hemos abandonado y están en ruina. Pensar que los molinos harineros, después había una gran fábrica de harina, que era Nuestra Señora del Valle, bueno, de Rosario, perdón, que es la que hay en el puente, y en esa zuda había primitivamente cuatro molinos harineros, eran Marvecino, Cuatro Piedras, Arbasa y Batanejo. ¿Y hablamos de qué? ¿De principios del siglo? Sí, al principio del siglo, siglo XIX. Sí, porque ya después se construye sobre 2 molinos, se hace la fábrica, que solamente queda en la ruina, la fábrica de Nuestra Señora del Rosario. Es la que está a la izquierda. Exacto, que cardió, ¿no? Tuvo un incendio importante, y después el incendio ya no funcionó más. Aquello que estaba abandonado, lamentablemente estaba abandonado con todas las maquinarias. Hubiera sido una pena, porque ese edificio rehabilitado y dándole un uso cultural y deportivo y también social, hubiéramos aprovechado esta gran riqueza que tenemos ahí, ¿no? Ya digo, estos molinos no son los únicos. Después tenemos el Cortés, tenemos la fábrica. Muchos de los molinos se convirtieron en fábrica de electricidad. La primera luz eléctrica que llega a la ciudad llega gracias a estos molinos, ¿no? Y se aprovechaba toda una cosa. Era la corriente. La corriente es una energía, mueve, tiene fuerza, y se aprovechaba eso que era gratis, 0 pesetas. Perdona, sigue hablando, es que te está molestando un poquillo. 0 pesetas tener la luz. Y otra cosa interesante también, que lamentablemente se ha perdido, yo ya esto hablo mucho, era acerca del número de norias que tenía la ciudad. Eso, las norias era un instrumento que se colocaba
y se ponían en movimiento y estaban las 24 horas del día sacando agua ecológica. Perdona, ¿eso hace tiempo de Roma? Sí, y los árabes son los que introdujeron la herencia. Sí, los árabes fueron los que además introdujeron herencia, bueno, los siglos, para más, mira, las norias, había un instrumento que era una rueda, como todo el mundo sabe, con cajilones que vertían el agua, tenía unos guardapolvos. Y eso para la gente más joven. Sí. Hay que explicarle que pasa el agua, claro, y entonces, que gire la noria. Entonces ese agua va echando agua, va por añaclines, va a la matriz, y entonces los hortelanos pues regaban de forma permanente aquello sin que le costase un euro, nada, porque no había consumo eléctrico. Y estaban las 24 horas del día. ¿Qué pasa? Pues esa noria, pues llega un momentito en que empezamos a olvidarla, ya se viene la tecnología, los motores a gasoil, después viene la luz eléctrica, con unos gastos tremendos, y hemos perdido la gran oportunidad que tenían estas norias para que siga nutriendo de agua para las ricas huertas que tiene el río Genil, porque el río Genil se regaba muchísimas huertas. O sea, que podía haber norias muchísimas. ¿Hay ¿Quedan algunas en pie? Sí, quedan, pero no quedan todas en ruinas. En ruinas. Yo he intentado por muchos medios, de verdad. Como muchos de los órganos. Sí, igual. Yo intenté por muchos factores, incluso en la Comisión Local de Patrimonio, hablar con la posibilidad que algunas de ellas, de las que se encuentran en mejores condiciones, trasladarla al Parque de San Pablo y que se mantenga. Y turísticamente sería un claro, atractivo. Córdoba lo tiene. Córdoba tiene una. ¿Sí? Claro, entonces, que sería eso. Más todavía, yo hablé con los hortelanos de una de las huertas estas y nos dijeron que estarían dispuestos a ceder esta noria para que estuviera allí de forma permanente. Y sería una maravilla que fuera, porque es las norias nos han dado muchísima riqueza a los encijanos, porque nos daban el agua que es necesario para regar las huertas, y las huertas nos han dado el producto, y nos han dado la fruta, las hortalizas durante siglos y siglos. Y por eso es muy importante que estas cosas se van perdiendo y tenemos que hay que recuperarlo. Y tenemos que por lo menos, si no puede ser, pues claro, recuperar, porque también está cuando se hizo la gran obra del río, esta que se hizo. Sin embargo, la parte de la costa del río que se podía estar aprovechando para hacer deporte, para pesca, ahí está también, que tampoco, en fin. Bueno, pero ya llegaremos al... Bueno, pero estamos soñando con esa posibilidad de reivindicar. Pero es importante, Juan, es importante que, mira, mientras haya espíritu de que se puedan hacer cosas, esa ilusión hace que se viva, y más los que ya estamos así jubilados, que, oye, que se lo podemos trasladar a otras personas, lo podemos decir, y podemos decir, ¿quién no sabe? Porque eso que estamos hablando ahora, a lo mejor dentro de X años es una realidad, que no, a lo mejor no lo vemos nosotros, pero a lo mejor lo ven nuestros hijos, lo ven nuestros nietos. Yo te digo la verdad, Rafael, yo disfruté porque, como siempre estoy metido en jaleo y muchas veces, no sé, hasta me agobia, pero con la ilusión de hacer las cosas me meto en muchísimo jaleo. Y un día se nos ocurrió hacer un recorrido del río Genil desde que entra en el término de Ecija, y termina la provincia de Córdoba. Visitamos las dos riberas. Sí, pero visitando. Entonces, donde había una noria, donde había un batán, donde había una fábrica de hielo, o la fábrica de harina, todo eso fuimos visitando uno por uno y sacamos fotografías. Y la verdad, cuenta con una serie de artilugios, de instrumentos magníficos que repito, que durante siglos y siglos ha dado mucha riqueza a la ciudad de Ecija, muchísimo. Y entonces, esos museos que estaban ahí, que se estaban muriendo, y estamos intentando reivindicar lo que no se nos... que tenemos las torres y tal, pero que también tenemos otras cosas. Bueno, pues ahora vamos a hablar de otra cosa importante. Ahí tienen ustedes. La fábrica de impermeable San Juan. Fábrica de impermeable de Pepe San Juan. Pepe San Juan, un personaje, marcó una época, bueno, como muchos ecianos anteriores, pero hay personas que marcan una época. Hay personas que marcan una época. Y Pepe San Juan, que es, ¿qué parentesco? ¿Qué es? Bisabuelo, el abuelo de Fernando Martín San Juan. De Fernando Martín San Juan. Don Fernando, un saludo cordial de estos dos amigos que la aprecian tanto. Bueno, la aprecian mucha gente, como usted sabe, pero bueno, estamos hoy aquí nosotros dos. Y
Y fuera parte, fue un emprendedor. Un emprendedor en aquella época. Modelo en aquella época. Y hay que hablar. De esto iban para España. Bueno, que se iban. Desde la fábrica de impermeables salía un carruaje. Juan, ¿quién es este? Este es uno de los talleres, uno de los jefes. Y este señor fue el que me dejó a mí la fotografía. Entonces, hablando, qué bonito es porque San Juan fue pionero, fue modelo, fue un empresario emprendedor. Dio muchísimas manos de obra, porque ahí está. Y una de las cosas curiosas que tenía es que tenía unos carruajes con un hombre dedicado diariamente a llevar productos que se elaboraban, o sobre todo impermeables que se fabricaban en sus instalaciones, se trasladaban a la estación de ferrocarril, que salía continuamente. Entonces, de la línea de la estación de ferrocarril a su taller, iba constante los carruajes yendo y viniendo. Perdón, ¿en qué año se crea y en qué año se extingue? La fecha, a finales de los 70, por ahí, ¿no? sí. Pero se comienza... La fecha no recuerdo sí, pero perfectamente. Vamos, sería a principios del siglo pasado, seguramente. Bueno, para decir, todos los pescadores, la gente que de la pesca, de la parte del norte de España, todos llevaban el impermeable de San Juan. O sea que éramos los proveedores, ese era proveedor de estos impermeables de los pescadores del norte de España. Pero además tenía más cosas, ¿no? Decía cosas de sí, bueno, funciona hasta a la simple alcantarilla, las alcantarillas, ¿no? que hay algunas que había que pasarla a un museo, porque hay también sacó algo que era muy original, que entonces era original, que hoy no lo es, que eran los logotipos, algo que identificara. Y Pepe San Juan puso una alcantarilla, y en la alcantarilla puso su logotipo, que era el dios Neptuno. Entonces, si algún día vamos por la calle y vemos, no queda mucho, pero vamos y vemos el dios Neptuno, sabemos que esta alcantarilla, esto se hacía en Écija. Y hoy, sin embargo, lamentablemente se tiene que traer por ahí, porque la verdad es que la labor de este señor fue magnífica. Se fundía el hierro aquí se hacía y además se exportaba también, o sea que había era una gran industria, gracias a una gran persona que era muy activo, y lógicamente que es lo que nos falta muchas veces los ciudadanos, nos faltan los emprendedores, esas personas, lo tenemos afortunadamente también, ¿no? Pero no son muchos, otras regiones tienen muchos emprendedores y eso genera mucha riqueza. Otros los puestos de trabajo que crearía este hombre en aquellos años aquí. Muchísimas personas. Y el Cine San Juan y también, el Cine San Juan, lógicamente. Hoy teatro municipal. Efectivamente. Lo hizo él también, ¿no? Y tenía también los cines de verano, y lo ha reformado su nieto. Exactamente, mira por dónde ha intervenido su Vamos a la siguiente hoja. Hombre, primera junta rectora de la Cooperativa Agropecuaria Industrial. Esto hay que hablarlo, porque nace aquí. Totalmente. Es que esto, ahí tienen ustedes la foto de que no sé de qué año será, el amigo Juan. Primera junta rectora de la Cooperativa Agropecuaria Industrial. Pues Juan, háblanos cosas de la cooperativa. Estamos hablando, esta página se dedica al tejido empresarial y a los empresarios modélicos y activos de Écija, ¿no? Afortunadamente hemos tenido algunos y en cada época, y sobre todo estos son modelos por las circunstancias y el tiempo que corrigan. ¿Qué pasa? Lo de la cooperativa agropecuaria de Écija, 52. Sí, es también para hacer una reseña especial, porque ya saben que aquí en Andalucía, especialmente en Écija y en los pueblos estos de capitales, la mayoría de las personas lo que tenían eran su finca, el cortijo, su tierra. Lo que hacían era, se lo daban en arrendamiento a personas que eran los que explotaban esa finca, y el señorito, entre comillas, se dedicaba única y exclusivamente a levantarse a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana, irse al casino, meterse allí con la hamaca, sabiendo que estaban trabajando para él, y eso era lo que estaban haciendo. O sea, ellos tenían su buena finca y recibían su dinero, vivían feliz, pero en realidad que no había un tejido productivo. Bueno, pues eso estamos hablando de la parte norte del salón, que coge el casino de Cijano, que es el modelo, y justamente en el sur se constituye una oficina de la cooperativa agropecuaria. ¿Cómo surge eso? Esto surge de un modelo navarro donde hay unas cooperativas que los distintos labradores se unen para conseguir fuerza a efectos de las subvenciones, de intercambiar materiales,
tener una cooperativa donde llevar los productos y hacer la elaboración, y entonces ese grupo de personas hacen la cooperativa. Bien, pues esta cooperativa llega más. La ley, una ley daba la posibilidad de que las cooperativas agropecuarias pudieran tener también su propia caja de ahorro. Ese modelo también nace en Navarra. ¿Qué falta? Si hay 80 o 90 labradores, hacemos nuestro propio banco, nuestro banco nos va a prestar dinero, vamos a tener los ahorros ahí y entonces vamos a dinamizar un poco la economía. Entonces, justamente, ahí viene, gracias a esa nueva ley que permitía que las cooperativas pudieran tener su propia caja de ahorro, en esa se constituye la Caja Rural de Ecija, la primera de Sevilla, con diferencia. Sí. Tanto así que con el tiempo se crea la caja rural de Utrera y hay una reunión que se hace en el casino ecijano donde vienen, porque verá, este modelo empiezan a imitarse en otros pueblos, incluso en la capital. Toma como referencia Écija. Pero nace aquí, la raíz, los cimientos en Écija. Exacto. Y vienen las cooperativas, ven cómo se desarrolla y empiezan a tomar como referencia, como modelo, y se crean más cooperativas tanto en la capital, con Sevilla, como los pueblos de la provincia. Bueno, y lógicamente con el tiempo se constituye, como he dicho, la Caja Rural de Écija, y hay una reunión de todas las cooperativas de la provincia de Sevilla en el casino ecijano y determinan que se haga la cooperativa provincial. Entonces, ¿qué ocurre? Se constituye y se hace una sola, que pilla eso. Por lo tanto, la Caja Rural de Écija es la madre de la cooperativa provincial y es la modelo. Muchos encijanos saben que los directores generales de la cooperativa, de la Caja Rural, eran encijanos, precisamente por eso, porque de aquí el primer director general empleaban muchísimos encijanos que estaban trabajando en la Caja Rural, pero en fin, pero es verdad que eso fue un modelo también, ¿no? Bueno, interesantísimo todo. Hay que ver, Juan, los colaboradores que yo me busco. Usted dirá, Rafael, luego... Claro, lo importante, como ya he dicho más de una vez, no es saber, sino conocer al que sabe. Yo soy un aprendiz. Yo voy aprendiendo todo. Conocer al que sabe. Bueno, perdón. Fábrica de lino y viviendas de obreros. Esto aquí me pilla fuera de juego. Bueno, es lo mismo. Pero esto no lo recuerdo yo, Juan. Mira, eso otro. Esto no lo recuerdo yo. ¿Dónde estaba, Juan? Sí, mira, las fábricas. La fábrica de lino está situada más allá de la ermita. Eso es también propiedad. Se hizo una fábrica de lino que, por cierto, vino el cardenal de Sevilla a su inauguración y la desgracia de esta fábrica de lino es que ardió. Lamentablemente ardió y toda esa ilusión, toda esa inversión que se hizo se fue al garete. Pero después acá también tenemos una cosa, que la cooperativa de agropecuaria hace algo que en aquel tiempo es un modelo. Es decir, que todos aquellos obreros que tenían la propia cooperativa podían tener sus casas, se les facilitaba el alojamiento. Y esto queda justamente enfrente donde está... ¿Esto dónde está el Siloes, No, está... Esto no. La fábrica de lino está donde está el silo, justamente, pero la parte baja es la vivienda para los obreros, que está enfrente del molino de Mazabe, o sea, donde está la cooperativa, subiendo la carretera de Sevilla, a la izquierda, enfrente. Justamente, pues la cooperativa hace una cosa, que es que construye en un terreno que tenía enfrente, pasado la carretera, frente a las instalaciones, pues hace su vivienda y cada operario de la cooperativa, de la fábrica, pues tiene su propia vivienda. Pero no solo eso, sino dentro de las funciones de la cooperativa había un dinero, una cantidad de dinero que se destinaba a la ayuda a los niños pobres y a que los niños pudieran ir a estudiar a Sevilla. Bueno, uno de ellos es un cura muy conocido en la ciudad, que era muy querido, fue la cooperativa la que le pagó los estudios y fue sacerdote gracias al apoyo económico que le dio la cooperativa. Es decir, que había creación de trabajo, vivienda y también ayuda a las personas más necesitadas. Juan, por lo que tú estás haciendo referencia, y he escuchado ya también anteriormente, en estos años, de los años 40, los años 50, los años 60, claro, la España cambió no la de hoy, pero por todo el tejido empresarial, industrial y emprendedor, ese concepto de ser solidario, de ser caritativo,
de sus beneficios ayudar y apoyar a los más necesitados, no solamente ya de comida, que en aquellos años también la comida era muy necesaria porque estaba en España como estaba, pero también, como tú acabas de decir, para formar, oye, tú tienes capacidad, tienes esto, pues yo te voy a pagar los estudios. Sí. Eso se ha ido diluyendo con el tiempo, no es que no se haga, hoy yo tengo constancia, porque tengo constancia, igual que tú tienes constancia, que hay también empresarios y profesionales que anónimamente aportan y ayudan, ¿no? Pero en aquellos años era más, sí. Era más. Además que ellos lo hacían también en sus estatutos. Sí, en su estatuto indicaban ese apartado especial de que una cantidad, el 10, 5, 0% de estos beneficios se derivaban a una bolsa común para ayudar a estudiar a esos niños necesitados. Ya digo que hay uno de ellos que fue un cura muy querido en Ecija que se hizo cura de clase a eso, a la ayuda que le dio la cooperativa. Y ahora viene, bueno, esto es más la cooperativa, que ya la hemos visto. Sí. Esto es muy interesante, porque Juan ya lo hemos hablado. Juan fuera parte de escritor, conferenciante. Bueno, un día vamos a hacer un conversando, como el otro día empezamos, conversando con Rafael Baena, aunque ahora mismo él está colaborando en estos vídeos de los años 60 y tal, pero un día vamos a hacer conversando con Juan Méndez Varo, porque Juan Méndez Varo es una enciclopedia personal. Es que una de sus aficiones es esto: concurso de fotografía. Ahí tienen ustedes. Pues Juan, bueno, ahí no estaría tú, lógicamente. No, lógicamente, además no tenía ni medios para comprar una cámara. La verdad que había, en Ecija hemos tenido siempre gente extraordinaria. Es que había muchas cosas aquí con una cámara te lucen. Sí. No hay cosas que ¿Cuántas fotografías puedes tener tú? Yo que tengo sobre todo diapositivas. Yo tengo en diapositivas tengo un montón. Son marquitos que antes hoy es muy fácil. Tú tienes digital, puedes hacer 18.000. Pero entonces eran un carrete, hacía la fotografía, lo tenía que mandar ese carrete a Madrid y te mandaban en un estuche las diapositivas, porque tú sabes bien que la imprenta para publicar nos pedía siempre diapositivas por la calidad, porque para no pasar de una copia a otra perdía mucha calidad. Entonces de ahí que yo pues haya recorrido muchísimos sitios y haciendo diapositivas. El caso de las Molinos, Harineros, las Norias fue con diapositivas. Los cortijos, las haciendas de labor, los oratorios fuera que hay en el término de Ecija. Me iba con un coche, con una bigote. ¿En qué año empezaste tú a hacer fotos? ¿Cuándo? Yo a partir de fue ya en el Teleclub, porque eso mismo con 20 años, ¿no? Sí, entonces conseguí una cámara modesta porque es que no podía, y además no me podía gastar, porque había otra necesidad y el hobby lo que puede dedicar, primero está la necesidad y después el hobby, ¿no? Pero la verdad es que con esa fotografía, junto a unos amigos que también encantaba, pues empezamos a hacer fotografía. La OGE hacía un concurso que lo hacía donde... Perdona, OGE, Organización Juvenil Española. Es que si no decimos lo que es la OGE, dice, bueno, ¿qué es lo que es la OGE? También, ¿verdad? Organización Juvenil Española. Estas exposiciones se hacían antes en la biblioteca municipal, en el patio. Entonces, normalmente siempre había... ¿Pero en la actual? ¿En el Palacio de...? Sí, este es la biblioteca. ¿La biblioteca? La biblioteca, el patio de la biblioteca. Ese es el Palacio de... ¿cómo se llama? De Pareja. De Pareja, Pues entonces, allí era el marco ideal donde se hacían las exposiciones de fotografía. Yo recuerdo que entonces en cámaras de fotografía había 8 o 10 personas nada más. Y aquí había muy buenos aficionados. Entre uno de ellos es Paco Infante, magnífico. Tenemos también tenemos Pere Insua, los hermanos. ¿Quién, Pepe? Pues sí, también está ahí, que tiene su fotografía, está ahí, ¿verdad? Personas que Joaquín Ojeda, ¿verdad? Yuso también está, ¿verdad? Hay gente que Joaquín Noguera, ¿ves? Está ahí. La verdad que es una serie de personas que... Y todos los años era un premio anual, ¿no? Bueno, sí, y además con otra cosa, estas fotografías se hacían en tu propio domicilio, porque tenían sus laboratorios. Sí, que no es como hoy, que hoy sale con la cámara y te hacía la fotografía. Entonces hacía la fotografía, te hacía 5 o 6 carretes, te ibas después a casa de un señor tenía una habitación con sus aguas, con sus alfileres, con su revelado, su fijador, y entonces era un laboratorio de fotografía, y así, y luego lógicamente se ampliaban y se colocaban en las exposiciones estas.
Bueno, pues ahora viene otro apartado de la memoria de la década de los años 60 hasta 69. El Hospital San Sebastián y el Centro de Acción Católica. Aquí van a usted una visita del obispo auxiliar de aquella fecha al Hospital San Sebastián. Ahí lo tienen abajo. El Hospital San Sebastián, Juan. Sí. ¿Cuántas personas han pasado por allí en la época? Muchísimo. Y ha tenido mucho avatar el hospital. Y ha nacido muchísimo. Estaban allí, exactamente. Gran labor. Muchísimo, sí, de verdad que gracias. Sor Cándida, ¿no? Hombre, tanta simpatía y era tan especial que, hombre, que la ciudad, hombre, creo que justamente le ha dedicado una casa. Las visitas de los obispos eran era un boato, era de mucha pompa, se anunciaba y la gente pues acudían en masa al recibimiento de los obispos, tanto así que el ayuntamiento, el alcalde, concejales, el arcipreste, el teniente de la Guardia Civil y distintas personalidades, cuando venía el obispo, se iban a un punto donde empezaba el término de Ecija y lo recibían cuando llegaba al término de Ecija. O sea, que no lo esperaban en la puerta del ayuntamiento. ¿Qué viene? Pues pasando la Luciana a la derecha empieza el término de Ecija. Pues entonces allí estaba toda no digo la corporación, sino las autoridades, y allí le daban la bienvenida, que había llegado a la ciudad. Ya estaban en tierra ecijana. Y luego, lógicamente, pues hacían las visitas protocolarias. En este caso es una visita que hicieron al Hospital de San Sebastián, también, y a Mojita, que ayudaban tanto, que hacían las comidas también para la gente más necesitada, ¿no? Sí. Bueno, ahora aquí viene un tema espinoso. Espinoso no es espinoso, es una historia. Los áridos de las barcas los barcos areneros. Sí. Ahora van a ustedes. Si esto seguiría existiendo el río, estaría de otra forma. ¿O no, Juan? Sí. Los barcos, esto hay que explicarle a la gente de mi generación, de nuestra generación y los mayores. Ya te voy a enseñar otra foto antes que empiece a hablar. Pues aquí está. Sí. Los barcos areneros ahí sacaban la arena para el río y mantenían el río con agua y tal, pero ahora el nivel que tiene, pues el que tienen y ya está. A lo mejor con un poco de profundidad no hubiera necesidad de hacer esa obra. Bueno, don Juan, hable usted de los barcos areneros. Lo primero que iba a comentar es que yo disfruté, no te puedes hacer una idea, lo que yo disfruté cuando yo tenía noticias de que había, hombre, los hermanos Castilla eran los que tenían los barcos areneros, contacté con uno, me dio que efectivamente tenía en su casa fotografía, me cedió la fotografía, pero inmediatamente nos sentamos un día en un bar tomando café y empezó a contarme la historia de cómo empezó, las dificultades, cómo sacaban la arena, iban río arriba para sacarlo y después aprovechaban la fuerza del agua para traer para abajo Pero que el río tenía 3 o 4 metros para abajo, que se tiraban de cabeza al puente, ¿no? Pero mi padre, que en paz descanse y toda esa generación, se tiraban desde ahí arriba, y además el río tenía agua, que no es como ahora, que que tiene cieno y tiene... Miren ustedes los ojos miren el agua que tiene. Todos los ojos llenos de agua. Bueno, cristalina y además con los peces. Y los peces también. Todo. Antes estaba en el río, la ribera del río veían los peces. Pues yo disfruté muchísimo escuchando a esta familia Castilla porque me dieron muchísima información. Hombre, ya dejó cómo tiraban de la barca, digamos, la cirga. Yo no había escuchado en mi vida eso, la cirga. Entonces, a través del camino tiraban de la barca río arriba, extraían la arena en la parte de arriba, la parte ya para lo que hoy sería aproximadamente el puente de la autovía de esa zona, ahí donde se acaba la arena. Entonces, una vez que estaba lleno, pues entonces las mismas fuerzas del río pues trasladaba la arena hasta el arroyo del Gramasillo, donde desemboca el espacio de San Pablo, que es donde allí estaba la arena, ¿no? Y me contaba cosas curiosas, que muchas veces como esa barca se le echaba tanta arena con agua, pesa mucho, y se hundía, y a base de maña, más que de esfuerzo, conseguía reflotarla. Es lo mismo que las norias. Yo cuando me decía, bueno, si la noria está girando en torno a un eje, y ese eje no es metálico, es de madera, con el tiempo esto se gasta y se pierde. Claro. Y efectivamente, bueno, pues inmediatamente se paraba, se caía, se ladeaba la noria, y se paraba, no se podía seguir sacando agua. Entonces había que levantar esa noria, ponerle un nuevo eje y continuaba. Bueno,
lo que estaba en el río, allí no podía entrar, no había grúa, no había camino para acceder. La verdad que era complicado, o al menos para nosotros, que no sabíamos aquello, cómo se podía arreglar aquello, cómo se podía reparar la noria. Y me dijo el señor que nos enseñó la noria, dice, mira, ¿quién tiene la fuerza aquí? Este que va ahí, el río. Pues tenemos que aprovechar esa fuerza para arreglar esto. Entonces, efectivamente, me dijo que ponía unas compuertas, el agua chuchaba, elevaba la noria, quitaban la pieza, volvían a cortar. Las norias, las norias. Es decir, que ellos, los antiguos se han ido con una cantidad de recursos tremendo que conseguían hacer cosas que hoy parecen mentiras, ¿eh? Porque hoy con la máquina, una grúa... La necesidad, Juan, te hace ser ingenioso y creativo. La necesidad, tú lo sabes. Sí. Tú tendrás muchos estudios, mucho talento, pero la necesidad te hace ser ingenioso y creativo. Y esta crisis que estamos pasando nos está volviendo a hacer, no ya nosotros, ya estamos de vuelta, pero la gente más joven, a ser creativo e ingenioso. Y yo tengo ilusión en que de aquí a corto o medio plazo surjan otra vez muchas personas como las que estamos. Sí, es verdad que yo de verdad que yo disfruté muchísimo porque yo escuchaba, es una pena que no podía tener el tiempo grabadora y no haber tenido, porque la verdad es que tenían toda una experiencia, todo acumulaba una cantidad de datos históricos y que eran para haberlos recogido en una publicación. Haber hecho un trabajo sobre el aprovechamiento hidrográfico del río Genil hubiera sido interesante por las aportaciones, porque las cosas que se nos han ido, porque aquello que no se queda escrito y si no fotografía desaparece y lo importante es que queden en la memoria. Yo modestamente yo no soy, vamos, que no entiendo medioambiental, no soy experto medioambiental ni nada de eso, pero yo cuando veo el río como lo veo, y yo lo veo cuando hace unos años estaba el río, yo digo, bueno, no se puede conciliar el tema ecológico medioambiental con la realidad, ¿verdad? Porque el río ha sido navegable desde Roma para acá. Y ahora es que el río, hay veces que cuando nos lleva agua, es que cuando vas a medio metro ya está allí toda la arena y está todo como... Y es que dicen que eso no se puede tocar porque eso tiene microorganismos, ¿no? Y yo digo, y en otras ciudades de España que pasan los ríos por la ciudad y que están integrados, no sé, el Ebro en Zaragoza o tal... Eso como lo tienen solventado, lo tienen solucionado. Y eso no se puede aplicar aquí. Totalmente. Lo que se puede aplicar en un sitio se puede en otro. Es lo mismo. Lo que pasa es que ese río tuviera agua y tuviera profundidad y lo aspiraba agua afuera. Pero ahora hay un problema ahí que no se puede tocar. Y otra cosa que tendremos que hablar algún día. Hoy no toca porque hoy estamos tocando, pero bueno, como esto es una conversación de amigos, como siempre decimos. El Parque San Pablo siempre ha sido referencia porque pasaba la Genera por allí y el Parque San Pablo era un parque estupendo y lo único que hacía es conservarlo año tras año, pero en los últimos 40 años se han hecho 10 o 12 reformas, no sé cuánto, y para mi punto de vista tú con una fotografía de los años 50 o de los años 60 o principios de los 70 del Parque San Pablo y mira una fotografía ahora en esos sitios determinados y dices, bueno, y tantas reformas y tantas reestructuraciones y tantas modificaciones y está peor que antes. Peor. Desgraciadamente, entonces, cada vez que hemos tocado algo ha sido para empeorar. Yo creo que el hombre debemos de tocar las cosas para mejorarlas, pero no, pasa igual, con todo mi respeto también, aunque eso no es una obra municipal, es una obra que vino de fuera, el tabique, o sea, normalmente todos los pueblos a lo largo de la historia lo que han integrado el río en la ciudad. El río, y Madrid se queja de que como Londres tiene el Támesis, París tiene su río también, el otro, el Roma tiene... oye, y tenemos aquí un río y lo que hacemos es ponemos un muro ahí y lo para taparlo. Para tapar. De verdad que me disculpen, pero yo eso no lo entiendo. No lo entiendo. De verdad, no lo entiendo yo, no lo entienden muchas personas. Y yo cuando voy, ahora estoy todos los días paseando por el tema de la atención y demás, tengo que andar todos los días 8 o 10 kilómetros, ¿vamos? Y yo cuando paso por allí digo, hay que ver el muro este, bueno, pues el muro este en algún momento pues habrá que organizarlo, igual que hemos hablado del salón, y ponerlo, y habrá que quitar el muro, porque el río tendrá que estar integrado. Ya, sí, pero se arría el pueblo, pues no se arría el pueblo, se drena, en fin, que técnicos hay, y ya está, y ingeniero de camino y sobre todo el despilfarro de dinero que después por una cosa que no sirve para nada, porque verá, mira, una cosa... ¿Te puedes decir uno como alguna vez he escuchado yo?
Cuando el dinero viene de fuera, de España, de Europa, sí. No, pero eso no le cuesta el dinero. No, eso ¿cómo que no? Es una barbaridad. Pero lo que no podemos... Bueno, decirte que todo el Paseo San Pablo se regaba con una noria. Sí. Hay un lugar que a muchos le decían, la familia, que era el Chirrión. ¿Y que era el Chirrión? Precisamente porque allí había una noria que el chirrío, el sonido ese... ¿Esto lo vamos a hablar ahora? Sí. La playa de Ceará vamos a enlazar. El chirrío era el chirrión y de ahí venía el agua que se regaba el Paseo San Pablo, gratis. No consumía electricidad ninguna. Señora, ahora viene una cosa muy importante. En Grecia no tenemos playa. No tenemos playa. Y ahora ya casi no tenemos ni río, como estábamos hablando. Pero entonces, el ingenio, pues bueno, pues hubo aquí lo que estaba diciendo el amigo Juan, el Chinar, la playa del Chinar. Yo recuerdo con 6 años, 8 años, 9 añitos, porque esto duró 10 o 15 años, la playa aquella. Y en autobuses, y allí se bañaban. Miren ustedes, esa fotografía le traerá muchísimos buenos recuerdos a muchos de ustedes. Y ahí se iba y allí se montaban unos kiosquillos con las cañas y se vendían allí las cervecillas y los bocadillos. Y aquello era una feria. Se iban familias enteras. Era el domingo a la playa. Y no se pueden hacer una idea. Bueno, y muchos sí lo han vivido. La ilusión, la satisfacción de que llegara el domingo. Y de qué aquello. Porque la verdad que. Porque el sábado se trabajaba también. Sí, porque además, y además que entonces había muchas carencias, muchísimas carencias. Y claro, y este tipo de cosas que era de hobby, pues magníficamente, ¿no? Bueno, había su chiringuito también allí que con su. Sí. Allí te iba a las 9 de la mañana y te daban las 7 de la tarde. Y luego allí pues te llevaba su cantimplora con su tortilla, el tomate y todo eso. Bueno, ¡Hombre! Juan, aquí ya hemos tocado esto. Que esto hemos hablado el otro día varias veces con y contigo también. Pero claro, no se ven porque claro, esto lo tienen que ver la gente más jóvenes. Miren ustedes lo que era un pipero, Iban a los pozos, que había 2 o 3 pozos, ahora no dirá Juan. Iban con sus pipas y repartían casa por casa. Con los cántaros salían las madres. Yo me acuerdo de mi madre allí en la calle Cambronera, hoy Cristo de Confalón, que por allí había un pozo, ¿no? Por la carretera del Rubio. Otro había por ahí por la carretera. Bueno, ahora háblanos de los piperos, Juan. Bueno, es que los piperos se dedicaban a abastecer de agua para potable, entre comillas, para beber, porque para consumo humano, porque lo que era para la higiene y la limpieza se utilizaban ¿Esto que tenemos aquí detrás? Exactamente. Lo que tenemos aquí detrás. Porque ese tiene una cosa, que tiene perfora el suelo y te encuentra agua. Y ese agua hoy prácticamente no se aprovecha. Hoy se usa el agua potable para un montón de cosas que no haría necesario. Pues gracias a los piperos pues abastecían a la ciudad, había muchísimos, iban por la calle pregonando, sobre todo las mujeres salían con los cántaros, con los botijos, se les llenaba y entonces pues tenía agua fresquita procedente de la fuente de los Gallardos, y todas las peñuelas. Las peñuelas también. Entonces, esa agua era un clásico ver en los piperos por la ciudad, dentro del recorrido urbano. Era muy bonito. Perdonen ustedes, que esto es en directo, pero bueno, viene aquí un señor colaborador del Hotel Infanta Leonor a ofrecernos si queremos un café o algo. ¿Tú quieres un cafelito? Bueno, como quieras, bueno, venga, ya está. El amigo Juan. Yo que soy cafetero. Un cafelito, yo no, gracias. Yo sí, gracias. Muy amable por el detalle, Venga, gracias. Que la verdad es que era el paisaje urbano. Hoy el Alto de Andalucía. Eso tiene. Por la gracia de Andalucía. Mira, qué bonito era ver por la ciudad, pues los carruajes, las pipas, el paradero repartiendo el pan, ese tipo de cosas. Esos vehículos han desaparecido totalmente. Hoy no se ven más que o motos pegando ladrillos o coches, ¿no? Y antes, pues mira, eso era muy propio del paisaje urbano. Muy bien. Pues ahora vamos a hablar de otro tema que hablamos el otro día, ayer el consorcio de agua con el amigo Leopoldo, cual le mandamos un cordial y afectuoso saludo. Un hombre entrañable, muy amable. Y agua va, aquí va, agua va. Año 1962-63, aquí nos vamos a detener un poquillo. Agua va, año 62-63. Agua va. ¿Por qué? Yo todavía, y lo vuelvo a decir, lo he dicho ya más de una vez. Yo no entiendo, no comprendo como ciudadano, y que me disculpen si voy a molestar a alguien. Yo no creo que va a molestar a nadie, porque yo no, que voy a decir no es irrespetuoso. Yo no entiendo y no comprendo cómo
de ningún ayuntamiento en los últimos años ha salido el darle un homenaje mediante una calle a don Joaquín de Soto Ceballos. Porque si don Joaquín de Soto Ceballos no lucha lo que luchó junto con don José Utrera Molina, hoy no tenemos agua. Hoy no tenemos agua. Y era difícil, porque es lo que yo he dicho más de una vez, porque hoy resulta que hoy es que pagan muchos impuestos, Juan. Hoy pagamos muchos impuestos. Hoy, sí. Según he leído yo en alguna prensa especializada económica en los últimos tiempos, los que tenemos nóminas y tal, resulta que de impuestos pagan los primeros 6 meses para impuestos. Sí. Porque claro, cuando va a comprar la leche paga impuestos, cuando va a echar gasolina paga impuestos, cuando pagas el agua paga impuestos, cuando te compras un coche paga impuestos, cuando te compras un libro paga impuestos. O sea que el impuesto no es solamente que llegue y dice al final, oye, que me ha retenido 200 euros la nómina, o 50 euros, 30 euros. No, todo eso tiene impuestos. Y está demostrado que los primeros 6 meses de impuestos. Y entonces resulta, y antes sin dinero. Y no estoy haciendo defensa de nada, que no se me malinterprete, que no va por ahí, el tema, que enseguida te puede decir alguien, uy Rafael, no, que no va por ahí el tema. Y se hacían la cantidad de cosas que se hacía. Y yo entiendo modestamente, de verdad, que don Joaquín de Soto Ceballos Zúñiga tenía que tener una calle necia, ¿o no? Totalmente. Mira, Rafael, piensa que el paso que dimos, cualquier ecijano para poderse lavar tenía que coger una palangana con agua del pozo. Si tenía que beber tenía que ir a la pipa. Los servicios sanitarios no tenía, eran los antiguos los pozos negros, es decir, todo eso, duchar, ¿cómo se ducha? ¿O cómo se llama? ¿Cómo se ducha? ¿Uno duchamos? Un cubo con un agujerito y eso es lo que había. Un regado. Es que eso se cuenta. Vamos a explicar lo que es un regado, lo que es una mañana de... No, que hay que contarlo, porque de eso se trata esto. Porque además muchas de las personas de nuestra edad y mayores que están viendo esto, le están dando recuerdos, pero a nuestros hijos se le dice... no lo saben. Era un baño de hojalata, corrígeme Juan, ¿vale? Ahora te pones allí, y nuestra madre y tal, pues con un regado, que era un recipiente que se utilizaba para regar flores y demás, una alcachofa, te echaba el agua, lo sacaba el agua del pozo, algunas veces la calentaba en una olla para templar el agua, otras veces no. Y ya está, y ese era el sistema que había de ducharnos en aquella fecha. Pues mira tú, esta sociedad ecijana que tenía todas esas carencias, muchísimas carencias, incluso había personas que para coger agua tenían que ir a una serie de fuentes que había públicas, o sea, que se ven estampos por ahí, se ven con la señora con un cántaro en el cuadril que tenían que transportar el agua, y bueno, eso era complicado, y lamentable. Bueno, pues a esta familia, toda esa sociedad ecijana, a estos exijanos, viene ahora y le trae a su casa agua potable. Muchísimas gracias, muy amable. Esto tiene más que detalle. Entonces, qué bonito era eso, que los que vivieron eso son los que han agradecido y han valorado ese gran esfuerzo que se hizo, porque la verdad es que el ayuntamiento de entonces tenía muchísimas carencias, mucho. Lo que pasa, entonces, no había ingresos. Tanto así, bueno, es que no cobraban ningún concejal. Y el alcalde cobraba el 1%, me parece, pero el 1% de un... Es que el ayuntamiento entonces tenía 120 o 130 funcionarios, 120, pero de los 120 o 130, 80 y tanto eran policías. O sea que realmente... la nómina era pequeñita, pero la verdad que, hombre, que se hizo eso cuando llegó a la ciudad el agua, pues fue, yo creo que ha sido el acontecimiento más importante durante siglos y siglos. Y la verdad, y hablando del tema de Joaquín de Soto, Amigos decía, presentó en el registro de entrada una petición al ayuntamiento. Sí, el registro del ayuntamiento, una petición para que se le diera, pues se le hiciera una calle a Joaquín de Soto. Le propusimos que desde la iglesia de la Victoria hasta la rotonda de la Bandera, que hay pocas viviendas, por lo tanto iba a afectar muy pocas personas, que se pusiera avenida de Alcalde o Joaquín de Soto. Esa zona creo que es muy bonita, está en el centro, porque además hay también la huella del trabajo de Joaquín Soto. Está el Instituto San Fulgencio, que se gestionó durante su mandato,
y también está el campo de fútbol, que también fue... Y el parque, ¿no? Bueno, eso Parque sí, Jardines pero de esa Lourdes, es la ¿no? otra zona. Sí, nosotros es que la avenida de Joaquín de Soto iniciaría desde la iglesia de la Victoria hasta la propia bandera, donde está la rotonda de la bandera. Más allá seguiría con el nombre Avenida Andalucía. O sea que vamos a molestar poco a los vecinos. Bueno, recogemos firmas de personas, de entidades, salvo un vecino de una casa que nos dijo que no, nos dijo que no, y salvo eso, y era joven. El chaval era joven, era propietario de una vivienda y dijo que no. Bueno, eso llegó al ayuntamiento y hubo uno o dos grupos políticos que se opusieron frontalmente a eso. Pues yo creo y lamentablemente ya eso, pero yo creo que de todas formas, pero la historia está ahí. Pero de todas formas Joaquín de Soto tiene el reconocimiento y el aprecio. Totalmente. Hombre, y ahí está. Sí. Bueno, y además el pueblo también donó, pues yo Sí, me acuerdo pues, que iban recogiendo con unas papeletas que te daban, uno daba 3 pesetas, otro daba una peseta, otro daba un euro, iba a decir, un duro, otro daba 5 duros. Sí, que no solamente que se fue recogiendo dinero casa por casa y establecimiento por establecimiento de aquellos años para que el pueblo colaborara con la traída del agua, y colaboró, cada uno con lo que pudo. Hubo una reunión en el Casino Artesano, precisamente para buscar la forma económica del dinero que faltaba, y se hizo una asamblea en el Casino Artesano que se llenó el salón de pleno entero, y luego allí hubo una serie de personas que dijeron, bueno, cada uno vamos a dividirnos por distrito. Entonces Furneito se llamarse el distrito, aquel del distrito. Entonces entre 8 o 10 personas se dieron la ciudad en 8 o 10 distritos y empezaron a coger dinero, a pedir dinero. El que tenía dinero, que entonces había mucha necesidad de él. Yo recuerdo que mi padre, el pobre, dijo, tenemos que hacer el esfuerzo, porque esto tenemos que, es de todo, una obra de todo, y tenemos que consentirla, tenemos que traerla, ¿no? Y colaboró, me acuerdo de esa palabra suya de colaborar, que había que hacer el agua. Bueno, pues resulta que ya tenemos el agua necia. Gracias a esta traída de agua, luego están las ciudades como el Plan Consorcio de Agua, la Luciana, Cañada, Fuente Andalucía, Marchena, Osuna, muchísimas están 16, 18 pueblos están también teniendo agua potable de calidad gracias a esto. A este principio. Pero además lo que yo sí es lamentable que el consorcio, el presidente del consorcio Plan ECIA, siempre ha sido el alcalde de la ciudad de ECIA, siempre. Y ahora, por razones políticas, en las reuniones que tiene, como es mayoría de un determinado partido, ya no es el alcalde de ECIA, ya no es el presidente. Y que eso debe estar recogido estatutariamente. Por el hecho simbólico o el hecho de deferencia hacia la ciudad de ECIA, que fue la que inició el plan ECIA, ¿no? Y trajo el agua. Y se tenía que dar, independientemente del partido que hubiera. Pero como aquí prevalece la política por encima de todo, ECIA no tiene. Actualmente la presidenta del consorcio Plan ECIA es la de Osuna. Es lamentable. Pero vamos. Es lo que hay y ya está. Estamos hablando ya de política. Bueno, ahora no, sí, vamos, que política no, vamos, que se puede hablar de política. Pero no, sí, yo no tengo el tema, libertad. Lo que pasa es que muchas veces, como decir, oye, esa política. Que pero si yo no me. Seremos apartidistas. Las personas no cedemos de un partido determinado. Pero política hacemos cenando, hacemos almorzando, hacemos las reuniones familiares, hablando con nuestros amigos. Pero vamos, señores, que gracias a la política se va avanzando y se va desarrollando. Eso sí, lo que hay que hablar siempre con corrección, con respeto y poner las cosas encima de la mesa y no perder nunca los papeles. Bueno, este tema es espinoso, pero bueno, ya lo tocaremos otro día porque del salón tenemos que hablar, pero no toca hoy. Pero bueno, Plaza de España. Como estaba la Plaza de España ahí en aquellos años y ahí en aquellos años. En fin, esto es... Sí, di unas pinceladas de la Plaza de España porque nos tenemos que centrar un día en hablar de la Plaza de España. Sí, un día. Yo creo que la Plaza de España merece un programa un video monográfico, porque la verdad es que con la Plaza de España la han tomado y la están destrozando, ya que la han destrozado, desgraciadamente. La Plaza de España hoy es lamentable. Pero es recuperable, Juan. Hombre, por supuesto, todo es recuperable. Pero es que todas las reformas, en vez de hacer para el beneficio de la ciudadanía, ha sido para nada, todo lo contrario. Hemos perdido todo. Yo hablaba con Rafael Benjumea el otro día que poner el templete y poner las ninfas, por ejemplo, y darle. Además que tenemos aquí a Fernando Martín San Juan, que tiene de eso que sabe, tú verás. Claro.
Pero bueno, Mira, el kiosquillo. El kiosquillo, el salón. Esto es de música, ¿no? Sí. ¿Qué le digo yo? Templete. Sí, bueno, Ahí está, era donde la banda tablao, música. era tablao. Primero era conocido por tablao porque lo que había un tablao, ¿no? Y después fue daban ahí la kiosco. banda. Yo recuerdo, Rafael, no sé si tú también te acuerdas, ese famoso concierto que hacían los domingos por la mañana la banda de música, ¿no? O sea, en torno, Sí, hombre, no me allí, voy a acordar. los niños ahí corríamos a en torno a eso. Y la verdad que era un atractivo cultural muy bonito, que el domingo por la mañana, pues la banda municipal, pues amenizar eso. Que una ciudad barroca no puede tener esa plaza. Ya está. Que una ciudad barroca no puede tener esa plaza. Tiene que tener una plaza Rafael, estilo barroco. Sí, pero desgraciadamente, ¿tú sabes quién es el culpable de que esto está así? El pueblo. Totalmente. Que la ha permitido. Totalmente. Bueno, tampoco. Sí, Rafael. Juan, perdona, yo con eso tengo mi discrepancia. También el hospital luchamos mucho y al final el hospital. Pero no luchamos mucho. No, hombre. No. Hay quien pilló. No, yo no, pero hay quien pilló palo y todo. Rafael, mira, cuántas cosas en este país el pueblo ha estado detrás, pom, y lo ha conseguido. Lo que pasa es que eso hay que luchar, hay que seguir y trabajar y conseguirlo. Y al final, hombre, gracias al esfuerzo, ahora ya, a veces incluso a expensas que te piden un porrazo o un latigazo. De esto que se formó la mesa por hospital aquellos años, pero algunos pilló algún porracillo. Pero sí, se consigue. Mira, ahí en Burgos han pretendido hacer un parking pero perdón un momento, vamos a explicar la mesa por hospital. Tenemos un hospital en Ecija, ¿eh? Sí. Era porque el hospital comarcal, como muchos saben, pero a lo mejor los más jóvenes no lo saben, el hospital comarcal que está ubicado en Osuna se iba a realizar en Écija. Entonces, en aquel momento se dieron las competencias a las comunidades autónomas, estaba establecido desde el gobierno central que el hospital se hiciera en Écija. Llegó a la comunidad autónoma y por decisión política, como antes hablaba Juan de Agua, se decidió hacerlo en Osuna. Se plantearon unos temas técnicos de cercanía, de más población, en fin, lo que fuera. Lo cierto es verdad que ese hospital comarcal de Osuna se iba a hacer en Écija. Hoy, gracias a Dios, tenemos un buen hospital con unos magníficos profesionales, que les mando un saludo, por cierto, pero no es el hospital comarcal de Osuna. Y se luchó mucho, se creó una mesa pro hospital, aquello tal, vino la policía, bueno, aquello se formaron aquí unos garigay en aquellos años. Fuimos a Sevilla, donde estaba entonces detrás de la Plaza San Francisco, que estaba corriendo, Juan, que estaba el Parlamento en la Plaza San Francisco. Fuimos a manifestarnos, fuimos allí, media Écija, hay una pechacoche. De hecho, como íbamos con tantos pitos, íbamos chiflando, había una sesión plenaria, pues a partir de aquella quiero recordar, de aquella manifestación que hubo allí, se prohibió ya manifestarse los días de pleno porque no se enteraban sus señorías de lo que se charlaba allí. La libertad de expresión. Que se luchó mucho y no se consiguió. No. Pero bueno, ya está. No, la verdad que tenemos que haber luchado mucho más y desgraciadamente, lo que pasa es que el pueblo ya se vence, se cansa, porque la verdad es que no haría falta haber hecho esto, sino simplemente si se le había concedido a Écija, que se lo hubieran dado directamente. Ahora vamos a esto, qué pena. Ahí vamos, calle Magiprat, calle Santa Cruz, calle Garcilaso, calle del Conde, calle, lo que eran esas calles en época de rebaja. Todo. ¿Cómo se ponía, Lorenzo García, esto es... Es que era el centro abierto, comercial abierto, era esto. El guardia ahí para que no aparcaran ahí. El Zordón camino de la Doma, ¿no? O del depósito, ¿no? Del cuartel, los soldados, los vendedores, los canarios en la calle, todo eso. Casa Campoy. O sea, todo era. Es que la verdad, y qué pena, porque todo lleno de basura, todo esto, eso. Hombre, la emisión de televisión, esto es interesante también. Ahí está, la televisión. Esto es más bonito porque hay que decir que entonces había dos cadenas, la primera y la segunda. Pero llegaban muy mal. Bueno, yo empecé en la radio, siendo radioaficionado en la banda ciudadana, llamada 27, pero en aquella fecha hoy está legalizada, la CB, pero en aquellos años estaba legalizada, claro, como la señal era de un vatio, emitían desde ahí, desde arriba, que ahora dirá Juan la ubicación perfectamente, emitían. Entonces, ¿qué pasa? Que te ponía a hablar a las 10 o las 11 de la noche cuando llegabas de trabajar y molestaba, hacía interferencias y te tenía que esperar a las 12 y media que terminaba la emisión, 12 y media, y estaba uno haciendo radio hasta las 2 o las 3 de la mañana. ¿Qué pasa? Que lo podíamos hacer nada más que los sábados por la noche porque el sábado también se trabajaba.
Y me acuerdo yo de aquella anécdota de cuando empecé en los años 70 en la radio, de que tenía que esperar porque podía molestar. Pero claro, hoy gracias a Dios tenemos todo lo que tenemos, en fin, pero... La historia y la manta. Y cuando estamos viendo Rin Tin Tin o el submarino, el Sibiu... Además hay que decir que los programas se hacían todos en directo, porque como no había vídeo en los estudios centrales en Prado del Rey, ¿no? Prado del Rey, pues eran en directo todos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando había una avería, igual que este ha traído hasta el señor café, ¿no? Bueno, pero no el café, se cortaba, se ponía una manta que se le ponía... Y a lo mejor te tiraba 7 horas sin televisión, allí esperando que volviera. No, y la señal es muy buena, precisamente, decía, hasta un hoyo, precisamente las otras pasaban por encima y no lo recogíamos. Tanto sí que en la iglesia de Santiago tenía un televisión, se veía la televisión en la zona de acción católica, gracias a que en lo alto, cerca de la torre pusieron una antena. O sea, es que había una antena de varios metros, 2, 3, 4 metros de altura. ¿Sí? Una cosa interesante también de la televisión. Bueno, toda esta fotografía ha sido gracias a las personas que me la han facilitado. Yo me dediqué día y día. Por ejemplo, si había que hablar de la televisión, decía, del centro remisor de televisión. ¿Quién tenía eso? Pues Campoy. Pues me iba a hablar con Campoy, en este caso fue con la viuda, me buscó fotografía. Y entonces ya me enteré que el remisor de televisión se hizo gracias a que hubo un curso de formación profesional del PPO. Entonces estos chavales pues colaboraron para hacer la torre y el remisor con una cosa, y tuvieron que buscar dinero ellos también. Todo esto es con dinero del bolsillo en particular. ¿Qué pasa? También colaboraron también las tiendas de electrodomésticos y las tiendas de televisión, porque la televisión estaba en los escaparates, no lo compraba nadie, pero no lo compraba porque es que no sabía. O sea, los casos puntuales que tú tuvieras un edificio alto, para que quede un televisor si no se podía ver. Entonces, era muy importante que se hiciera esto. Entonces, el ayuntamiento se dio un terreno en Gastigi para poner una torre, se hicieron las pruebas, colaboraron los alumnos del PPO, y a partir de ese momento se empezó a ver en Grecia la televisión. Sigue hablando. La ciudad empezó a ver la televisión con claridad, ¿no? ¿Qué pasa? Pues lo primero que se beneficiaron fueron las tiendas de televisión, porque ya en los escaparates colocaban la televisión que se veía, por tanto todos los vecinos nos agolpábamos en torno a un escaparate pequeño, pues aquello era tremendo, la televisión, se veían en Campoy, bueno, pues entonces ya empezaron a vender las televisiones, los bares empezaron también a comprar la televisión, pero lo ponían en la terraza, con lo cual atraían a sus clientes también para poder ver. En Cuatro Vientos ya no iban a escuchar la radio, ya iban a ver la televisión. Sí, eso sí era muy propio. Hombre, el ferrocarril, vamos, esto es otra cosa que hay que hablar. El ferrocarril, lo importante que fue el ferrocarril Palencia y la posibilidad que hemos perdido histórica, pero que está ahí también, que se puede recuperar. Porque vamos a ver, señores, yo no entiendo, yo no comprendo que a 8 kilómetros, corrígeme, a 8 kilómetros, que pasa el AVE, no se hicieran las gestiones que a lo mejor se hicieron, pero a lo mejor, como dice Juan antes, no se luchó lo que se debería luchar. Pero antes se refería al pueblo y ahora yo estoy hablando de la parte de la línea de los responsables políticos. De ir a Madrid 200 veces, porque vamos, estando a 8 kilómetros y con los argumentos de estos se preparan unos dossiers y se preparan unos escritos y se presenta uno allí en el Ministerio de Fomento. Mire usted, que de aquí yo no me muevo hasta que me ponga usted una pegadera allí. ¿Qué dice? Y todo el pueblo de la... Porque es que está a 8 kilómetros, Juan, y un apeadero, eso. La vida que le hubiera dado al pueblo también, y a decía el tener el AVE ahí, no, que para coger el AVE hay que ir a Córdoba, hay que ir a Sevilla. ¿Está ahí? ¿Está ahí o no? Otra cosa. Dime si estoy equivocado. No, totalmente. Pero se puede recuperar. Es decir, pero Rafael acaba de decir, ¿cómo se recupera? En primer lugar, que el Ecijano se mueva, nos tenemos que mover y tenemos que creer y tenemos que soñar que el ferrocarril es posible en Grecia. Pero para eso tiene que haber gestiones, tiene que haber movimientos ciudadanos, tiene que haber el ayuntamiento, y que no hay, actualmente no hay nadie. ¿Hemos pedido el ferrocarril en Grecia? No lo hemos pedido. O sea, si tú lo pides, no te lo van a Pero también te voy a decir una cosa, Juan, que se interprete bien, es decir, que el que esté gobernando, del signo que sea, del signo que sea, me da igual que sea blanco, amarillo, azul, verde, colorado, marrón, el signo que sea, que cuando le llega una propuesta de asociaciones vecinales, le llegan propuestas de vecinos particulares,
que no se enfaden, que no se tomen a mal. Si es que no se deben de enfadar. No, pero es que suele muchas veces pasar. Pero si estamos hablando... muchas veces pasar. Mira, yo recuerdo en los años, yo hice la mili voluntario en el año 72 y estuve hasta el 74, 20 meses aquí en Écija, en lo que es el Museo Histórico. Bueno, pues mi madre es de la Luisiana, que en paz descanse, y su hermano también. Entonces, una hermana de ella se fue hace los años 60, se fue con su familia a Pamplona, ¿vale? Y entonces se casaba la prima mayor mía, Mari Carmen, creo que. Sí, Mari Carmen, o Aurora, ya me pongo a dudar, porque son 8 o 9 niñas, se va a la azotea. Y entonces, bueno, pues, venga, termina la mili, pues corre a la boda de la prima. Vale, pues me llegué. Tardó el tren, que me acuerdo que me llevó el teniente Rafaelito. Pues tenía mucha amistad con mi padre, el padre Rafael González Valenzuela, tenía un 1500. A Rafael González le mando un saludo. Y me llevaba porque el tren salía a las 11 de la noche, desde Córdoba. Me llevó el 1500 de Córdoba y tardó el tren de Córdoba a Madrid. Llegó a las 9 de la mañana, 11, yo qué sé, 8 horas, 9. Se hacía amistad, en el año 74. Y después cogí un TER, creo que se llama ese, no sé, tardó menos, que salió a las 3 de Atocha, o de San Martín, ya no me acuerdo, y llegó a las 7 de la tarde a Pamplona. Ese corría más. Pero a lo que voy, aquí estábamos acostumbrados a que reclamar, o protestar, o exigir, o recomendar, era molestar, era molestar. ¿No? Entonces me dice mi prima, estando allí en Pamplona, en el año 74, o 73, dice, ven para acá, acompáñame a la oficina de la Seguridad Social a averiguar unos papeles del casamiento. Yo llegué un jueves y ella se casaba el sábado o el domingo. Mira, y entro allí, todo de mármol. Allí no había ventanilla, como aquí, en España, aquí en Andalucía. Allí no había ventanilla, allí todas las mesas diáfanas, como hoy se conoce, tú entras y están todas las mesas diáfanas, ¿no? Pero estoy hablando hace ya 40 años, y tal. Mira, y había allí un mujer, un vedero de estos, que vengo para este tema. Pues espera un momento, señora, unos asientos allí para sentarse, que eso es impensable aquí. Siéntate. Y yo alucinaba, digo, uy, esto, yo alucino, digo, prima, esto. Digo, no. Pero cállate, que después nos levantamos, nos dicen qué mesa era, ya había 10 o 12 funcionarios, y claro, había una silla nada más y yo iba con mi prima. Se levantó el funcionario para acercarme a mí una silla para que yo me asentara. ¿Se escucha? Y una atención, mire usted, tío, usted que trae esto, tío, usted que trae lo otro, tío, usted que trae esto, lo otro. Mira, con una delicadeza y una sutileza, mira, increíble. Pero yo no digo que hoy no se haga, digo lo que yo venía de aquellos años, el año 79. Y yo digo a mi prima, prima, y esto yo que parece que vengo, y esto es España, como aquello. Dice, mira, primo, esto es muy fácil, ven para acá. Tú ves hojas de reclamaciones. Había allí un dispensador. Dice, tú, a mí me atiende más ese funcionario o ese empleado público, y yo relleno, y eso tiene sus consecuencias. Lo que pasa es que esta gente aquí llevan haciendo esto muchos años. Dice, pero vamos, que esto también llegará para allá abajo. Y es verdad, llega. Y es verdad que hoy tú pones una hoja de reclamaciones, y yo tuve un caso en la Universidad de Sevilla con mi hijo por un tema. La hoja de reclamaciones la puse el sábado, y el domingo vino, porque entonces no había, esto hace ya 20 años por ahí, un motorista de esto a traerme una carta del rector pidiéndome disculpas y diciendo, porque yo le dije, hombre, que esto que había pasado, que no podía pasar tal. O sea, que de verdad que las reclamaciones surten efecto, Lo que no surte efecto es callarte. Sí, no, es que tiene no hay que reivindicar con razón, sí, es verdad. Bueno, vamos, yo digo, mira, el ferrocarril es, la ciudad decía, es una pena. Que lo ponemos en la Plaza de España y miramos, por ejemplo, para Sevilla, ¿no? Para Sevilla. Tenemos a la derecha está Almodóvar, Posada, Flora del Río, pasando la vía férrea. A la izquierda tenemos Osuna, Marchena, Herrera, pasa ferrocarril. Es decir, parece que lo hemos aislado. Es como si yo digo, mira, ahí hay un tío Saborío y vamos a poner por aquí y vamos quitando el medio, vamos por otro camino. Y se queda esa aislada. Eso que está hecho adrede, eso es cachondeo,
Pero es que los ecijanos no podíamos permitir esto, señores. Es que en Herrera, es que va a Osuna y coge el tren en Osuna y hay más ecijanos que de Osuna. Sí. A lo mejor la estación de ferrocarril de Osuna pues dice, bueno, pues tenemos tanto viajeros, ¿sí? Porque están utilizando una buena parte de ciano, pero es que va a Palma del Río también, el ciano tiene que estar emigrando. Eso es muy lamentable. Un apeadero que no pasa, que no cuesta tanto, que no, ya, pero hay que Rafael, luchar. ¿por qué no? Porque en ese momento no, es que somos apáticos de todo. Sí, esto es una muestra más. Bueno, ya. Bueno. La programación de la Avenida Miguel Cervantes, que el otro día hicimos el programa especial, que gustó mucho, por cierto. Sí. Hombre, la torre, esto sí lo voy a sacar porque es nuestro barrio. Hombre, sí, además. Hombre, esto, si no saco yo esto. ¡Ay, la Victoria! Miren ustedes, el barrio Victoria, y nuestro Cristo de Confalón, y nuestra Virgen de la Esperanza, y nuestro Amarrao, y nuestro San Francisco de Paula. Ahí, buena gente. Y bueno, y la gente de Cañato, que también son de la Victoria. También. Que el otro día me dice una señora que está en Getafe, que estaba yo hablando con Juan, el hermano mayor del Confalón, dice, Rafael, que se le ha olvidado usted hablar de Cañato, que los de Cañato somos también del Confalón. Por nada. Además, de hecho, pasan por allí se corrige. En la calle... Pasa por allí la hermandad. Buenos recuerdos, Juan. Buenos recuerdos. También es lamentable. Esto de la Victoria también manda la zona de la Victoria es muy original con respecto a las otras de Ecija, porque la talla de ladrillo arranca de abajo. No todas las torres, no todas las torres tienen esa posibilidad. Bueno, tenemos una cosa, el derribo de la iglesia de la Victoria fue tremenda porque ahí lo que pasó es que había unos tejados que, hombre, que había que restaurarlo. Estaba, pero hay que restaurarlo, hay que rehabilitarlo. Lo que no hay continuo. Mira, no. Es que, señores, era una nave con artesonado. Preciosa. El convento de los mínimos. El pavimento era de mármol, era una losa que yo recuerdo cuando se limpiaba aquello, brillaba el mármol. Pues entonces, tenía un cancel precioso que tuviera, aunque sea restaurado. Entonces, digamos, mutilamos la iglesia, hacemos una pequeña capilla, dejamos la torre allí. Pero tú sabes eso por qué se dice, pues están ahí los marqueses enterrados. Ya. Que no están los marqueses. No, también, que lo único que merece, bueno, quizás muchísimos vecinos no conocen el enterramiento de los marqueses de Peñaflor, y alguna vez había que hablar con un hermano, los hermanos o los señores que están allí en la Victoria, y que lo accedan yo intenté acceder, pero me dijo que había que pedir permiso. No, yo, afortunadamente, yo he hecho... Yo accedí sin vídeo. Y le he hecho fotografía también a la cubierta, ya está. Es que es muy bonito, y están todos los marqueses, tanto de Peñaflor como de Benamí. Y eso es la verdad, salvo esa parte que se ha dejado, el resto se hundió todo. Bueno, y como consecuencia, gran parte de los altares de ahí salieron de Ecija. En Garacena hay 2 o 3 altares de aquí. Eso ya lo hemos hablado en algún momento. No, pero yo no aprovecho de... Ya hablaremos. El otro día me dice otra señora ayer por YouTube, anoche. Sí. No sé dónde me ha escrito. Dice, mire usted, por la entrevista de Rafael Benjumea. Dice, hombre, mire usted, le voy a dar una idea para poder hablar. Lo que pasa es que eso es complicado, señora, que lo he leído, lo que usted ha puesto en YouTube anoche. Y además, gracias, porque se admiten sugerencias y es importante. Que por qué, pues claro, como hemos dicho otras veces, que antes había 22 conventos en Ecija, 22 conventos, y que últimamente han ido tantos, que por qué no hacíamos unos videomensajes desde los conventos que están ya cerrados. Y claro, es complicado, no se puede acceder, no hay nadie. Aunque hay una buena noticia, el de las Teresas se va a recuperar. El de Marroquí. La Marroquí se va a recuperar ahora. Sí. Bueno, gracias a Dios. Las Teresas le mandamos un escrito que dices tú lo de acuse de recibo. Va para 2 años y medio que mandamos el escrito a la Consejería de Cultura, ¿sabes? Para que todos los bienes que se estaban llevando hubiera un inventario y que además, sobre todo lo que es la iglesia, se quedaran allí, y la Consejería de Cultura no la ha contestado. Yo el otro día hablaba con José Enrique Cardero de esto, viendo el Carmen, porque hablábamos de esto. Y yo le decía, mira, yo no entiendo de legalismo porque eso es derecho canónico, derecho el que sea. No entiendo, pero yo entiendo de lógica y de sentido común. Si un convento se tira en Ecija 500 años, 600 años, y los muebles que hay allí son donaciones de cijanos, porque son donaciones de cijanos, con todo mi respeto a las normas de funcionamiento internas y externas de esas órdenes que están o que han estado, pero eso es del pueblo de Ecija, porque lo ha donado un ecijano o una institución ecijana. La ha donado. Entonces, eso tiene que permanecer ahí.
Y no puede ser, bueno, como se va la orden, pues me lo llevo al pueblo tal que se va mi orden allí. Sí. No. Eso se debe de quedar ahí. Vamos, es mi pero, opinión. Pero Rafael, en Pero este claro, caso... igual no te coge la legalidad, la ley tal, apartado C, letra H, párrafo 328, y te dice que no, que eso es No, así. pues en este caso es curioso. Ya. Bueno, en principio hay que decir que nosotros hemos mantenido conversaciones y escrito con el arzobispado, y el arzobispado nos ha dado a nosotros la razón. Es decir, lo que pasa es que nos decía que el convento de las Teresas no depende directamente del arzobispado, es de la comunidad religiosa. Hay dos comunidades, la de monjas y curas, y entonces las monjas han marchado y quien administra ahora mismo son los carmelitas, que por cierto, gran parte de los bienes que están saliendo de este convento lo están trasladando al convento de Santo Ángel de Sevilla, que han hecho una exposición con los inmuebles. Es decir, lo que decía Rafael, lamentable que durante 4 o 5 siglos se ha ido dotando de imaginería, de retablos, de cuadros, que venga un señor ahora y diga ¡bom! Y me lo llevo, pero con otra cosa. La ley es que las Teresas es monumento nacional, es bien de interés cultural. Consiguientemente tenía que haber habido un inventario de todo y cada uno de los bienes que había allí. Y eso está más protegido. ¿Qué ha pasado con un órgano en Sevilla? Un órgano que hay, y las monjas han ido a restaurar y la han multado por restaurarlo. Pues menos mal que le han regalado la multa. Bueno, pero para Rafael, porque o sea, en principio la pero- multa pero, era de caballo, y le han aquí- pagado las hermandades. ¿eh? Sí, No, tú lo sabrás mejor que yo, ¿no? Pero aquí han arrasado con todo y se han llevado no solo ya cosas del convento, sino del templo. Es decir, las cosas que estaban allí. ¿Y eso qué pasa? Eso, la ley está que ampara esas posibilidades. Lo que pasa es que las administraciones son así, ¿eh? Cuando viene un papel y esconden el papel y no te echan ni cuenta. Y lo de las Teresas es muy lamentable. Quieren hacer un hotel, una auténtica barbaridad, me parece. En el Palacio de Peñaflor intentaron hacer un hotel. Nada, aquello fue un fracaso y fue... Ahí se puede hacer un parado de categoría. Bueno, resulta que en la calle Virgen de la Piedad se hizo un pequeño hotel. Allí está. Iniciado, el cartel está puesto, los azulejos están allí. Aquello no se ha hecho. En la Barrera Quintana, un edificio que se hundió, iba a haber un hotel, y aquello fracasó. Y hace falta para traer los 5.000 turistas. Y ahora hace falta, pero nosotros vamos a meternos en las Teresas y también, a ver si fracasa también. ¿Y qué pasa? ¿Y hundimos las Teresas? Hombre, por favor. Vamos, esas cosas hay que hacer serio. Y la verdad es una cosa. Un palacio como es el de Palma, porque aquí nos confundimos. Ese es el Palacio de Palma. El de que hablamos de Palma de la calle Espíritu Santo es los Palmas son los propietarios. Ese es el Palacio de los Marqueses de los Cuevas del Becerro. Ese es el nombre de ese palacio. Y el Palacio de Palma es el de las Teresas. Pues no lo sé. Sí. Gracias por explicarlo. Porque... Claro, tú dices yo, oye, ¿dónde está el Palacio de Palma? Y te dicen, es que el Palacio de Palma son los últimos dueños, y le pusieron su nombre. Rafael, mañana compra tú ese palacio, y entonces ya no se llama Palacio de Palma, se llama el Palacio de Cortés. Pues, fue una barbaridad, el que hizo eso. Sí, pero le puso el pueblo el que pone los nombres, ¿no? No, es la ciudad, es el ayuntamiento el que pone. Bueno, pasa que, hombre, vulgarmente le pueden poner otro nombre. Pasa igual que los descalzos, porque me explicaba el otro día Gonzalo, porque la iglesia era muy larga, la iglesia de la Purísima, y el pueblo, para no decir, ¿a dónde va a misa? A la iglesia de la Purísima, no sé qué, de los descalzos. El Cristo de la Salud, el Cristo de San Gil, ya está. O sea, vamos por eso. Allí vamos a ver el Cristo de Confalo, todo el mundo sabe que es la Victoria, ¿no? Entonces es así. Juan, pues te tengo que dar una buena noticia y otra no tan buena, que es que nos queda todavía casi el 30, y es que llevamos 1 hora y 20. Uy, es que no terminamos. Es que lo que pasa, tú sabes, los vídeos cuando pasan de 1 hora y pico lo ven, pero lo ven a pedacillos. Sí. Entonces, si te parece, dejamos, porque nos queda todavía todo esto, o sea, nos queda aquí para otra hora y pico. Así que, con el permiso de don Juan, ahora, cuando yo cuelgue esto en la red, pondré segunda parte Dios mío. pendiente de la tercera, porque es que si no nos vamos a ir a 3 horas y 3 horas no, ¿sabes? Porque aquí quedan todavía muchísimas muchas cosas muy interesantes. Sí. Así que espero que hayan disfrutado del vídeo una vez que lo vean, seguro que sí, porque a mí los mensajes que me llegan, les tengo que dar las gracias a ustedes, porque a ellos también se la doy, siempre se la doy, y además os la hago llegar porque muchas personas de las que nos mandan la felicitación van dirigidas a ustedes, a ti, a todas las personas que estáis colaborando, porque me dicen, Rafael, que hay que ver
lo que te he dicho al principio del vídeo mensaje las personas que te buscan, los preparados que están, hombre, es que si no tendría sentido. Y Juan, además, como habrán visto ustedes, yo hablo con pasión, yo hablo con pasión, pero Juan habla con más pasión, porque Juan lleva ecijaneando y llevando Ecija en su corazón, que le corre por la sangre más que yo. Y además es miembro de la, como hemos dicho, de los amigos de Ecija, fundador y tal, y en fin, ya un día hablaremos charlando con Juan Mendevaro. Así que muchísimas gracias una vez más por visionar el vídeo. Yo tengo un par de cosas más, así que yo no me voy a despedir de fin de año hasta el sábado, porque el sábado vamos a hacer, si Dios quiere, el convento de la Merced con Eugenio Benjumea. Magnífico. Que hemos quedado con él por la mañana. Y aquí son que horas ya, Juan, tú tienes, ¿verdad? No sé, pero no, ya. Es que ahí no sale en el reloj, pero vamos, deberán de ser las 12:30 o por allá. Empezamos a las 11, pues deberán de ser las 12:30. Así que dirígete a todos los ecijanos de dentro, de fuera, de dentro, a los que están enfermitos en sus casas y no pueden salir, a los mayores, a los más jóvenes, y esas cosas que se dicen siempre a final de año. Bueno, pues venga, tuyo el micrófono. Estamos aquí precisamente para transmitir este sentimiento de una gran ciudad, de tener una gran ciudad. Queremos compartir. Este es un libro que se ha hecho que no se queda para una sola persona, sino para que disfrutemos, gocemos de todo. Por lo tanto, ese es el fin. Luego aprovechamos las imágenes que nos dan para mandarle un fuerte abrazo a todos los ecijanos que hay fuera de Écija, que nos consta que ven este programa. Pues me han llamado también muchísima gente de por ahí, y yo no sabía eso, pero vamos, que mira, casi no me... Juan, perdona un inciso. Es que los foros que lo colgamos son 20.000 miembros. Sí. 20.000 miembros. Pues, bueno, no van a ver los 20.000. Pues 20.000 abrazos a todos los ecijanos, a todas esas personas que nos ven, y nada, que sean felices. Pero no para estos días. Para todo el año. Exactamente. Y otra cosa, me preguntan mucho que te lo he trasladado, que va a tener que hacer una edición de esta otra vez, una segunda edición. Esta es la primera, ¿no? La primera edición. Porque ¿dónde se compra? ¿Cuándo se compra el libro? ¿Cuándo se compra el libro? ¿Cuándo se compra el libro? Bueno... o lo vamos a tener que hacer PDF y mandarlo en PDF, también, ¿no? También. Oye, una solución, ¿no? Aprovechando las técnicas. Sí, porque es que hay cosas muy curiosas aquí. Bueno, la parte final que tenemos cosas de... Pero eso ya también, paño nuevo, eso ya... Tenemos muchas curiosas ahí. Paño nuevo. Señores, bueno, otra vez agradecerle al amigo Juan Cuadrado, director gerente de esta instalación hotelera del Hotel Infanta Leonor de 4 estrellas, que nos haya posibilitado desde este magnífico patio también, aquí con el pozo, además como estamos hablando de pozo y todo, pues que nos haya permitido hacer este vídeo. Y a ustedes, como siempre digo, que sean felices, coman perdices, no se decía, ¿no? Que sean felices, coman perdices, que se cuiden, y muchísimas bendiciones desde esta muy noble, leal, constante y fidelísima ciudad de Écija, en otros tiempos, llamada Civitasoli, vocabulario una. Solo hay una ciudad de Soledad. ¿Vale? Astigi. Bendiciones.